pero fui el único que estudié de los 12 hermanos. Yo venía con otra idea, donde dice de Nabolato vengo, dicen que nací en el roble. Yo pensaba que saliendo de Nabolato había un roble ahí muy grandote. Y no hay. Y resulta Y que no hay. no hay roble. Que el roble pues era la comunidad del roble. Mi esposa. Una gran señora. Así es, mi esposa, que desgraciadamente ya no está con nosotros, desde diciembre pasado. Así es. Y tuvimos un matrimonio de 44 años de convivencia familiar. Bueno, pero la vida sigue y hay que continuar. Te invito a que me sigas en la página EFI Vidas de Facebook, EFI Vidas de Instagram y que te suscribas al canal de YouTube EFI Vidas y actives la campanita para que te lleguen las notificaciones de los nuevos videos que estamos subiendo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Miren, tenemos este proyecto que se llama EFI Vidas, que es un proyecto que se trata de entrevistar a personas que de alguna forma están conectadas con la educación física, profesionales que trabajan en escuelas como maestro de educación física, tienen otras categorías, otras funciones como conductores, supervisores, personas con mucha calidad vamos a tener en este programa y bueno, es un honor para mí iniciar este ciclo de entrevistas con una persona que yo aprecio mucho, una persona muy preparada, una persona que tiene una gran calidad humana y bueno, es un honor estar aquí con el profesor José Guadalupe Vasconcelos Almeida. Bienvenido, muchas gracias. Pues viene a ser el padrino de este proyecto, EFI Vidas. Gracias por aceptar la entrevista, muchas gracias. Gracias a usted. Bueno, Gracias a Vida. EFI Vidas, sí. Bueno, entonces mire, me decía usted nació en Cumuapa, Cunduacán, Tabasco. Así es. Es un pueblo, a ver, platíquenos de su pueblo. Es una comunidad rural, 100% rural. Y en ese tiempo que nací, pues tenía menos condiciones que las que tiene ahora. Está a 20 minutos de la capital del estado, que es Villahermosa. Ah, muy bien, muy bien. Está muy bien comunicada porque tiene carreteras que van a otros municipios. ¿Y hace cuánto no va? ¿O hace poquito fue para allá? Ahorita no voy desde 2018, que fue la última vez que me di una vuelta por allá. Ah, bueno, no hace tanto tiempo. Así. ¿Cuántos hijos fueron? Somos una familia, fuimos una familia de 12 hermanos, 6 hombres y 6 mujeres. Y yo soy el octavo de todos ellos. Ah, muy bien, o sea, casi es el sándwich. Así es. Y además un dato, pues no sé si curioso, pero fui el único que estudié de los 12 hermanos. Oh, muy bien, muy bien. Sus papás orgullosos. Pues así es. Que no sé por qué me mandaron a estudiar. Bueno, pues ahorita nos va a platicar de esto. Cuando era niño, allá en Cumuapa, cuando era niño, ¿era muy juguetón o era muy serio? ¿Cómo era? A ver, platíquenos. Pues mire, mi niñez yo la recuerdo y jamás he olvidado todas las cosas que viví, porque como eso era un contexto rural, entonces habían condiciones para jugar con mis hermanos, los deportes, sobre todo el béisbol, lo jugábamos con pelotas que tenían aire y bateábamos con la mano. Así era la diversión. Jugábamos a la lucha. ¿Era muy activo o era hiperactivo? ¿Cómo era? Pues yo digo que activo nada más. Yo digo que activo nada más, porque estaban las condiciones, pues. Oh, muy bien, muy bien. ¿Cuántos hijos, hijas? Bueno, mi matrimonio consta nada más de 2 mujeres, que fueron las hijas, y 2 nietos. Oh. Así es. Y Jesús Elvia Serrano Sainz, Mi esposa. una gran señora. Así es, mi esposa, que desgraciadamente ya no está con nosotros, desde diciembre pasado. Así es. Y tuvimos un matrimonio de 44 años de convivencia familiar. Bueno, pero la vida sigue
Sí. y hay que continuar. ¿Cómo eligió educación física? Vámonos ya al punto del mundo de la educación física. ¿Por qué eligió estudiar? ¿Qué influencia tuvo? ¿Cómo lo decide? Bueno, en la comunidad donde yo vivía, pues nomás estudiaba en aquellos tiempos hasta tercer grado. Entonces, mi padre, no sé cuál fue el motivo, nunca lo supe, que de un día para otro se enteró que había en otro municipio, había un internado. Y me dijo, alístate Guadalupe, que te voy a llevar al internado. Y pues gracias a eso terminé hasta sexto grado. Sí. Y claro, fue un estímulo tremendo porque los maestros, el director que había, me apoyaron muchísimo. Quizás me vieron madera, no sé. Me volví líder ahí ahí en el internado. Después estudié, ya yo me encarrilé. Estudié la secundaria, luego me metí a estudiar preparatoria, pero por algunas situaciones no la terminé, nomás estudié un año. Vivía conmigo en la casa donde vivíamos un compañero que estaba estudiando para abogado. Sí. Y un día llegó en la tarde y me dice, oye Lupe, dice, como yo te veo que ahora que pareces chango, dice, de la rama, de todo, subiendo, haciendo ejercicio, en la ciudad deportiva hay una escuela de deportes. Pues yo no sabía que existía la escuela. Y yo no sabía que era la educación física. Ajá. Entonces, más tarde que perezoso, me fui al día siguiente y ya, a pesar de ser tímido de donde venía, pues de una comunidad rural, Sí. sin mucha comunicación, me fui y me metí y le pedí permiso al director que si me daba platicar con él. Ya me dijo, ya le dije la intención que tenía de estudiar. Y me dijo, ya me dio las fechas de cuándo iba a ser el examen. Sí. Tú vete en esta fecha, a esta hora, y si das la medida, te dejamos. Bueno, ¿Cómo fue el examen? ¿Qué era el examen? el examen era de admisión, Sí. era hacer examen teórico, de los conocimientos generales que uno tiene, y examen práctico, en donde había pruebas de gimnasia, de básquetbol, de fútbol, de natación, que no sabía nadar, habiendo tantos ríos, no sabía nadar. En ese examen práctico, un aspirante alumno de allá de Champotón, Campeche, Sí. me ganó, yo quedé en segundo lugar en la puntuación. Y en la Segundo lugar en el en examen el de admisión. físico. En físico. Estaba en dos partes. Ah, en muy físico. Y en el intelectual, ya cuando fui con el director nuevamente, me dijo, mira, te tengo una mala noticia. Ay, y yo ya no la acepté. En el examen de conocimiento saliste un poco bajo, pero en el examen físico tuviste el segundo lugar de puntuación. Le digo, bueno, le digo, pero yo quiero estudiar, le digo, si me da la oportunidad yo me pongo a la par que los demás. Y me condicionó, bueno, te voy a dejar para que pases unos meses, dice, y si veo que destacas, que te pones al corriente, te quedas. Bueno, al rato, la cosa es que al rato, no sé si se me daba o lo que sea, la cosa es que ya andaba yo, los compañeros me andaban preguntando por situaciones que se les dificultaban, Sí. y pues ya los apoyaba. Y así pues, de esa manera, sí me preguntaban para muchas cosas. Yo no fui de calificaciones de 10, era variable desde el 8, 9, 10. Solamente tuve un 6, pero fue con el maestro de anatomía. Sí. Nosotros llamamos anatomía descriptiva, que había que saber dónde estaba insertado el tendón fulano, en qué parte, en la parte anteroposterior, posterior. Bueno, teníamos que aprendérselo casi, bueno, de mejor hecho de memoria.
Sí. Todas las demás fueron calificaciones de 8 para arriba. Oh, muy bien. Y Por eso estudié educación física, sin saber. Ya en el momento, ya estando estudiando, pues ya me fui dando cuenta pues, de qué se trata. pero entonces usted sale del internado, estudia hasta la prepa y luego, ¿cómo se llama la persona que lo invitó y que le dijo estudia educación física? Trinidad Cáliz. Mira. Trinidad Cáliz. Entonces, pero usted dijo, voy a estudiar, ¿y qué pensaba en ese momento? ¿Qué iba a hacer, pues? O sea, ¿de qué se trataba? ¿O usted dijo, algo tengo que estudiar? ¿O cómo? Cuando terminé la primaria en el internado, un compañero de que estábamos en el internado me dijo, en Perote, Veracruz, hay una escuela para maestros. Sí. Pero sin tener información, porque entonces no sabía uno los tiempos de descanso que tenían los maestros. Ajá. Los dos nos fuimos para ver si nos inscribíamos en la escuela normal de ahí de Perote. La cosa es que llegamos como 20 días antes y no, todavía no empiezan las clases. Y ni modo de estar 20 días ahí, Pues no. pues nos regresamos. Y ya fue que busqué a meterme a la secundaria. Ah, muy bien. Pero ya fue iniciativa mía, pues. Yo quería estudiar, porque yo trabajaba en el campo, de eso, como se dice el dicho, de sol a sol, pues, con mis hermanos. Desde las 5 de la mañana andábamos levantados, yo buscando los caballos en los potreros para traerlos, pues ya estaba pequeño, pues, Sí. y ya irnos al trabajo. El campo es duro, es muy bonito, pero es duro. Entonces yo quiero estudiar. Traía ese acicate, pues. Sí. Entonces fue lo que me impulsó a estudiar. Usted no sabía en realidad que era educación física antes de entrar a la carrera, pero usted sabía que quería estudiar. Así es. Y ya estando en la carrera, ya se dio cuenta de qué se trataba y cuáles eran las posibilidades laborales. ¿Le gustó? ¿Qué pensaba que iba a hacer después de que terminara la carrera? Ya estando en la escuela, pues ya los maestros nos empezaron a orientar de qué se trataba. En ese tiempo la educación física pues tenía una combinación de ejercicios premilitares con enseñanza deportiva. Los deportes básicos del básquetbol, del atletismo, del fútbol, de la natación, del voleibol, y que era para trabajar en escuelas con niños. Una vez que estudiaban allí en esta carrera, ¿cómo era? Era la normal. Desapareció, los hombres la cerraron, mejor dicho, y después la volvieron a abrir. Se llamaba Escuela Regional de Educación Física del Sureste. Y en ese tiempo era casi seguro que obtenían la plaza, era como el pase que te graduabas y obtenías la plaza, ¿o cómo era el proceso? En ese tiempo uno salía y tenía que ir a México, ahí en la Dirección General de Educación Física. Ahí tenía que ir uno, ahí le otorgaban, hacían todos los trámites para otorgar una plaza de educación física, que equivalía a 12 horas la plaza. Cuando terminamos, ya vinimos a México, nuevamente para que nos dieran la plaza. Ya estaban ahí eran 5 escuelas las que habían en ese tiempo en toda la República. Sí. La de Tabasco, la de Veracruz, Puebla, la Nacional de México y de Chihuahua. Escuelas formadoras de maestros de de maestros de educación educación física, sí, escuelas formadoras. Entonces, a las otras 3 escuelas le dijeron, ustedes van a presentar examen, Veracruz allá, Puebla allá y Chihuahua allá. ¿Y examen para qué? Era una evaluación que se hacía Sí. para la plaza. No sé si, desconozco, si era un requisito o era un procedimiento para darle cierta formalidad. Sí. Y a los del ENEF, vayan para allá, les van a dar la plaza. A los de Tabasco, váyanse a la subdirección, allá les van a dar la plaza. Ya no nos sometieron a examen. Entonces pensamos que había dado resultado la gestión que habíamos hecho con anterioridad. Nos dijo el subdirector, Hinojosa se apellidaba. Miren, ahí hay una lista
de lugares donde hay espacio para ir con plaza. Y había Tabasco. Había para Villahermosa, había tres espacios. Sí. Y ya vi en todos los lugares. Y vi Sinaloa. ¿Y cómo fue esa decisión? Pues mire, fue un poco quizás irrisorio, no sé. Pero yo escuchaba mucho el corrido del sinaloense. Sí. Lo que decía, la trama de la letra del corrido. Y dije yo, bueno, pues yo voy a Sinaloa a conocer, a ver si es cierto algo de lo que dice el corrido. Pero yo venía con otra idea, donde dice de Nabolato vengo, dicen que nací en el Roble. Yo pensaba que saliendo de Nabolato había un roble ahí muy grandote. Y no hay. Y resulta Y que no hay. no hay roble. Que el Roble pues era la comunidad del Roble. Pero bueno, así fue que me vine aquí a Sinaloa. Y según mi pensamiento era venirme un año para experimentar y regresar. Pero pues ya llevo 51 años, ¿qué? 6 meses, 17 días. Y contando unos minutos. Y aquí los minutos están corriendo. Pero llegó directo a Culiacán. A Culiacán. A Culiacán. Yo pedí venir a Culiacán. No llegó a Nabolato a ver si había el roble. No, yo llegué a Culiacán. Porque sabía pues de que Culiacán era la capital. Sí. Entonces yo me voy a la capital, no voy a ir a Nabolato. ¿Quién lo pues, recibió aquí? ¿A quién recuerda que usted haya llegado? Aquí vengo, me mandan de México para que me Mira, asignen estas horas. ¿o en cómo? ese tiempo estaba el profesor Fermín Álvarez Soltero, que era tío de Cesario, el Sí. profesor Cesario. La dirección yo creo que así como este cuartito, y donde tenían otras cosas. De Cesario Álvarez. Sí, de Cesario Álvarez, compañero supervisor. Sí. Y estaba el profesor Fermín, y ya fui con el documento. Se vino un compañero de Campeche conmigo, y fuimos, y ya le dijimos que veníamos. Sí, está bien, sí, correcto, ahorita. Bueno, pues, luego, no era cosa de hacer antesala ni nada, no, era luego. ¿Le daban órdenes de México? Sí. ¿O era una llamada? ¿O cómo? No, veníamos con oficio de México, de la Dirección General. Los nombramientos. Los nombramientos. Ya llegábamos aquí a Sinaloa, llegamos, en Culiacán, se lo presentamos al director, y ya nos dice, bueno, pues, luego, aquí yo tengo la escuela General Francisco Villa, ahí en el Vallado. Pero era turno vespertino. Era turno vespertino La mañana era recursos hidráulicos. Sí, ahí estudié yo. Sí, de hecho yo tuve los 10 años que tuve en la escuela, estuve en la General Francisco Villa, y al poco tiempo, 2 o 3 años, obtuve un incremento de horas, y salió el maestro que estaba ahí de los recursos, y ya me quedé en los recursos. Ahí estuve también hasta que salí en 79, salí de las escuelas. O sea, ya estaba ahí en la Francisco Villa. ¿Y qué programa había? ¿Cómo se basaban? ¿Cómo eran las clases? ¿Qué diferencia hay con las que trabajamos ahorita, que hacemos, que no metemos ahorita tanto lo deportivo? ¿Cómo era antes? ¿Se basaban? ¿Qué programa? ¿De qué se trataba? Había un programa que salió en el 69, precisamente cuando yo inicié. Venía ahí combinado, pues, las clases venían una serie de cómo venían las clases ya los temas que venían a verse tanto para primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. En quinto y sexto era más dirigido al deporte, a Sí. los deportes básicos. De primero a cuarto era más dirigido a los ejercicios de control, De orden y de control. orden y control, de marchas, de flancos, pero también se trabajaba mucho la gimnasia a manos libres, Sí. ¿sí? Mucho, porque también era parte del programa. Se trabajaban las rondas infantiles, los bailes, pero también estaba muy enfocado a que el alumno
tuviera actitudes de respeto, de responsabilidad, de compañerismo. Porque uno les hablaba y aunque había alumnos que son, bueno, a mí me rebasaban de estatura Sí. y se cuadraban o sea, por la situación de respeto que había. Sí, pues también era diferente antes. Pues. Así es. Y la cuestión de la planeación, pues de hecho no había una planeación como tal, y menos como la de ahora. Pero dice que venía ya asignado qué clase iban a Sí. dar, eran como fichas Bueno, de trabajo. Entonces. no clases precisamente, sino los temas. Ah. Lo que hacía uno era que, bueno, ahorita voy a ver esto y esto. Ah, muy bien. Llevaba uno un registro, pues, para no nomás llegar y a ver qué voy a ver, ¿no? Y usted estaba como docente frente al grupo en las escuelas, y ¿quién lo orientaba? ¿Cómo era la estructura? ¿Había conductores? ¿Era el supervisor directo? ¿Cómo? Yo estaba como maestro, Sí. estaba la dirección Sí, y estaban dos apoyos, un apoyo administrativo y un apoyo técnico. sí, Bueno, y después en el estado, en ese tiempo estaba dividido en 4 regiones. No, eran tres regiones. sí, Bueno, la región norte, que abarcaba hasta Guasave, la región centro, que era aquí Culiacán, Nabolato, Iraguato, Cozalá, y la región sur. Y habían en ese tiempo conductores de programas, bueno, coordinadores, eran coordinaciones, que estaba Cesario precisamente allá en el sur. sí. Para el lado de Guasave había otro coordinador que pues ya se jubiló, el del norte, que ya falleció, perdón, está vivo todavía, el profesor Sergio Sepúlveda, pero ya se jubiló. Sí, Eran los que había. Y la de aquí del centro. sí. ¿Y aquí quién coordinaba? Aquí estaba el profesor Pastrana, me tocó como coordinador. Pero entonces no había supervisores, como No había inspectores, pues. Habían inspectores, que eran los inspectores regionales de educación física foránea, que el inspector abarcaba las Baja California, Chihuahua, Sonora y Sinaloa, toda esa región. A raíz de que pues, el inspector que había se jubiló, y como se jubiló aquí en Sinaloa, Sí. quedó esa plaza de inspector aquí en Sinaloa. ¿Y quién fue el primer Y inspector? fue la primera plaza que estaba Rosendo Hidalgo de jefe de departamento. Bueno, empezó como director y terminó como jefe de departamento, Sí. porque ya hubo una reestructuración en la secretaría. Y ya él, pues, tomó la plaza de inspector. Había 4 regiones. Había un inspector que estaba a cargo de Sinaloa, las Baja Californias. ¿Qué otra era? Chihuahua, Sonora y aquí Sinaloa. Muy bien. Entonces él supervisaba, ¿no? Lo que era el trabajo. Ujú. Y ustedes que estaban como docentes frente al grupo, había en la dirección, había 2 apoyos. Sí. Y de ahí, de ese apoyo, ¿qué bajaba? ¿Ya directamente a los maestros de educación física o era esa figura de conductor, dijo, ¿verdad? Coordinadores. Coordinador. Eran coordinadores. Coordinadores, muy Que bien. eran los que nos supervisaban a los maestros, a la función docente. Ah, muy bien. Muy bien. Eran los que iban a las escuelas. Pues que prácticamente es pues, el conductor de programas o es el coordinador de actividades académicas de educación física que tenemos ahorita. Sí, es que mire, al poquito tiempo, ya la Dirección General también emitió un documento en donde venía las funciones del director, del técnico pedagógico, del administrativo y ya una figura de conductor de programas, Sí. que también ya venían las funciones, que prácticamente son las funciones que debería ser un supervisor. Además de estar frente al grupo, atendiendo a los niños, el servicio de educación física, apoyaban, hacían actividades extraescolares y antes de que me digan de estas actividades, eran
Si eran extraescolares, era fuera de su horario de trabajo. Y si era fuera de su horario de trabajo, ¿les daban una compensación o cómo era? En los 10 años prácticamente que yo estuve en la escuela, las plazas que iniciamos eran 12 horas. Con esas 12 horas, porque así estaba a la disposición de la Dirección General, era atender quinto y sexto grado nada más. Sí. Le dábamos 2 veces a la semana y teníamos 4 horas para hacer trabajo deportivo con los equipos, Sí. porque en ese tiempo estaba establecido los juegos deportivos escolares. En ese tiempo Sí. tuvieron mucha fuerza tuvieron esos juegos. Con decirle que nosotros llegamos a manejar 2 categorías, la categoría infantil y una categoría que se le llamó DIF, que eran Sí. más pequeñitos. Y unos juegos, bueno, se le decían municipales, pero prácticamente correspondía a todas las escuelas donde habíamos maestros de educación física. Sí. Y que en ese tiempo los maestros del grupo también se metían al trabajo deportivo y apoyaban. Metíamos, esa etapa de juegos duraba una semana. Nos Sí. íbamos al Parque Constitución. Una semana de lunes a viernes, mañana y tarde. Desde las 8 de la mañana que empezaban hasta como a las 5 o 6 de la tarde que Por los terminaban. sistemas de juego, pues. Sí. Por los juegos, sí. Eliminatorias, finales. Sí, semifinales. todo. Y nosotros organizábamos y nosotros éramos árbitros. Y eran hombres y mujeres. Ahí no había de que tú mujer no. Todos entramos por igual. Sí. Era una gran fiesta y también los maestros de grupos y directores andaban metidos en esa Y con 12 horas. con 12 horas. Con 12 horas nada más. Nada de que me van a dar, no. Eso era para eso. Pero, aparte, en el afán de que los equipos llegaran con un nivel de juego bueno, no nomás las 4 horas nos servían. Y también por las situaciones sociales que había en ese tiempo, de confianza de los padres de familia hacia el maestro, de la seguridad que tenían de que el hijo saliera solo y que no le iba a pasar nada. Entonces, muchos de nosotros, entre ellos yo, Sí. citábamos a los niños sábados, domingos, días festivos, para aprovechar e ir en la mañana a unas 2-3 horas a entrenar el trabajo, a hacer el trabajo deportivo. Y ya en la escuela donde yo estaba, pues eran 12 horas. Pues con esas de 12 horas, hablé con el director, ¿sabes qué? Pues me da lástima ver los otros niños. Sí. Pues, ¿qué le parece si en lugar de darle 2 horas, le doy media hora a ellos, cuando menos, una vez a la semana? Y así empecé a atender los 12 grupos. Pero no había una remuneración extra, no había bonos, No había absolutamente nada, nomás lo que eran las 12 horas. Eso sí, que en ese tiempo los maestros de grupo como que sentían un poquito de celo, porque yo con 12 horas ganaba prácticamente lo que ganaban ellos. Bueno, pero ahorita no hay tanta diferencia. Pero el esfuerzo de desgaste, tanto físico como emocional, pues es completamente diferente. Sí, así es. Después de que fueron 10 años frente al grupo, ¿por qué dejé el grupo? ¿Qué cargo tuvo? ¿Qué comisión? Se jubiló el profesor Fermín, que estaba como director. Después llegó un profe de Durango, otro de Nayarit, como director, porque venían de fuera, pues. Sí, Y ya ascendió a director, la SEP le dio el nombramiento de director al profesor José Vázquez Freire, un excelente amigo, que sí. ya falleció también. Entonces me llamó, me invitó, me dijo que había visto mi trabajo, que me invitaba a que yo lo apoyara, y me dio la comisión de ser conductor de programas, pero a nivel estado. Bueno, habían ya conductores de programa en cada sector, porque entonces eran sectores, ya se convirtió, en lugar de región se convirtieron en sectores.
Pero era la misma dicción geográfica, Sí. nada más que ya no le llamaban... Coordinaciones ya como Ya eran conductor conductores. del programa. Iba yo a diferentes escuelas en el estado apoyando a los demás compañeros. Y al poco tiempo me nombró asesor técnico. Entonces ya existió la figura de asesor técnico. Esto sí, ya existía, pues, ya en la década de los 80, Sí, a principios de los 80, tuvo como, me acuerdo bien, pero como unos 4 años de asesor técnico. y de allí que... Después de asesor técnico, me dieron, el mismo director, José Vázquez Ferrer, me dio la comisión de administrativa, Sí, que se le llamaba servicio docente. Pues ahí, en esa función administrativa, el profesor Rosario Medrano Díaz estaba en la parte técnica sí, y no en la administrativa. Pues ya me di cuenta pues de la repetición que había en los sectores de la misma nomenclatura en el norte y el sur, y ya hice un proyecto de reordenamiento. Pedí información a primarias de dónde estaban enclavadas cada una de las escuelas en la geografía de sí. Sinaloa, y ya me lo dieron, y en base a la antigüedad de cómo hubieran ido apareciendo, pues de lo más antiguo era Pastrana, entonces por eso quedó De la función de de conductores. conductores. Sí, Entonces quedó aquí la conducción 1, o el sector 1 en ese tiempo, sí, sí, sí. que el 2 estaba, pues, quedó en el norte, que el 3 en el, y así lo fui. Por antigüedad, pues ya fue progresivamente la Así es. numeración de... Y lo dejé hasta el 17, que fue cuando ya yo salí de ahí de decir. Otra parte que me tocó también reorganizar fue la situación de las clases en una forma administrativa, porque nomás se hacían los horarios de 8 a 9, de 9 a 10, de 10 todo seguido. Entonces me puse a analizar la situación, se lo presenté al director, que había que hacer un reordenamiento en donde ya se le diera a cada clase la carga más o menos de tiempo que debía tener, que era de 50 minutos. E hice el proyecto. Hubo cierta resistencia porque decían, no, que van a poder trabajar más de la cuenta. No, Sí. no es más de la cuenta, son las mismas horas que tienen que van Sí. a trabajar, Así pero es. ya en la carga de trabajo que le corresponde a cada grupo. Inclusive ya quedó considerada el tiempo de recreo para que fuera parte de la Parte de la jornada, permanencia del maestro en la escuela. Y estando esos tres que estábamos ahí, Medrano, Rosario Medrano, Eliseo y un servidor que estábamos ahí en la dirección, y Vázquez Fraire, que también era muy inquieto. Hicimos un proyecto también de hacer unas demostraciones de programática, le llamamos. Sí, Hicimos una aquí en Culiacán, una en Mazatlán y una en Los Mochis, en los estadios de béisbol. esas demostraciones eran como los concursos de clase. ¿O? Eran como, no en sí una clase, sino era una exposición de actividades para trabajar con diferentes tipos de material. Sí. Que más o menos manejamos bastones, cuerdas, aros, pelotas y a manos libres. En cada uno de los temas pintamos un pentágono Sí, y metimos una sección de alumnos ahí. Creo que metimos como alrededor casi de 1000 alumnos. bastantes. Bastantes, y se puso ciertos maestros para que fueran conduciendo las actividades. Le denominamos muestras masivas de educación física. Pero siempre innovando, pues, con eso que usted siempre Pues, ha mencionado del servicio educativo y de promover la educación física. Pues, Así es. promoverlo ante el pueblo, ante la gente, ante la sociedad. ¿verdad? Y luego en esa década de los 80 también, a nivel nacional habían concursos de materiales didácticos, de elaboración de materiales didácticos, que venían dos modalidades, en aparatos y en implementos, que el aparato era para
apoyarse en él para lanzar la pelota, para batear, en fin. Y el de implementos eran individuales, era para manipularlos. Y los maestros se abocaban a hacer innovaciones en cuanto a construcciones de aparatos y de implementos. Pero entonces ya fue cambiando la forma de trabajar en el servicio de educación física, ya no nada más era militar y no. Sí, porque ya había pasado la etapa del programa deportivo y premilitar. Ese estuvo hasta como el 75 más o menos. En el 76 aparece el programa de psicomotriz, Sí. que tiene un enfoque completamente diferente, basado en lograr que el niño logre su elaboración del esquema corporal, en donde viene el ajuste postural, el ajuste perceptivo motriz, el ajuste temporal, espacial temporal y el ajuste motor. Sí. Bien establecido, con situaciones de aprendizaje muy diferentes a las anteriores. Que claro, que todo tiene que ver de situaciones de habilidades, Sí. pero con un enfoque diferente. Bueno, tenía dos apartados, el de desarrollo de habilidades coordinativas y de capacidades físicas. Pero venía estructurado en unidades, en objetivos particulares, en objetivos específicos, actividades. Venía una secuencia para el aprendizaje de innovación, de afirmación, de repetición y de enlace. Así se presentaban las clases. Sí. Se daba la innovación, un tema, un contenido nuevo. Sí. En la de afirmación era aumentarle, repetir la misma clase, Sí. para reafirmar el aprendizaje. Y en la fase de repetición era aumentarle algunas otras actividades para que fuera más claro. Y ya la de enlace tenía uno que ver actividades que tuvieran que ver con el conocimiento del contenido posterior. Así estaba estructurado. Sí, el enfoque del programa que manejaba las 4 fases del aprendizaje, Sí. fue el enfoque orgánico-funcional, porque Sí, tenía sí, que sí. ver mucho con estimular la función orgánica del organismo. Y era como que la transición como más cercano a lo que estamos trabajando ahorita, ¿verdad? Pues ahí ha venido evolucionando en ese sentido, pues. Sí, cada vez se le va dando más la importancia a que el niño vaya conociendo su cuerpo, que sea más consciente de, y entonces, pues bueno, con este desarrollo de habilidades motrices y ya no nada más prepararlos para cuestiones de movimientos de orden y control, ni totalmente deportivo, pues. Ya. Sí, todo eso se superó desde luego, sí, no se quedó ahí con la evolución que han venido teniendo las cuestiones del programa, su organización, su estructura, pues, cómo están planteados, Sí. hacia dónde se pretende. Y ese programa duró muy poco, pues, del 88 al 93 que apareció con la reforma del 93, que apareció Sí. el Motriz motriz de integración dinámica. Sí. Que ese programa, y fue el que duró más, que ha durado más, Sí. duró hasta el 2011 prácticamente. Sí. Ese programa, pues tuvimos dificultad porque pues no venía estructurado, pues, de una secuencia metodológica para su tratamiento hacia los alumnos. Venían nomás temas que iban a verse, pues. Sí. Aunque ahí sí, los compañeros que estuvieron en ese tiempo en el departamento de la profesora Leticia Salvador, hicieron una distribución de cargas de trabajo que sí nos ayudó mucho. Ya ¿Cómo era? Sinaloa 97. Sinaloa 97 me parece que se denominó. Y sí nos ayudó bastante, pues, para ir dándole... Sí, donde priorizaban, hacía unas pruebas, unas baterías Sí. de pruebas y el resultado salía
hacíamos una priorización de Así es. cargas de trabajo. Sí, así ¿verdad? es. Dependiendo del resultado de esa evaluación prácticamente. Sí nos ayudó mucho, pues, pero el programa no venía pues estructurado Sí. para... Yo lo para recuerdo ello cuando alcanzar. estaba como que nos estaban mostrando, no sé si había un pilotaje, yo estaba en la universidad todavía. Sí, pero el programa pues en sí no traía pues una secuencia de pedagógica prácticamente. Sí. Porque fíjense, yo ya estaba de supervisor Sí. y a veces los supervisores, sobre todo el profesor Pelayo, me ponían aprieto. Sí. Porque me preguntaba, oye Vasconcelos, a ver, ¿dónde está el pie, dónde está el cuerpo y dónde está la cabeza de esto? Sí, de plano sí. No es que fuera mala, quizás no tenía el planteamiento que debería tener. Sí. Entonces, todo eso le tocó primero con la parte administrativa, con esas innovaciones, con esa transición que hubo de los programas y después de de esa función administrativa que tenía, ¿se vino ya a esta función o fue conductor de nuevo o ya pasó a ser supervisor? El profesor Vázquez Fraire, para la redundancia, se jubiló en el 86 me parece. La profesora Vicky Vega Padilla, que estaba en ese tiempo de secretaria, Sí. bueno, era directora general de los servicios de educación pública descentralizada del estado de Sinaloa, así se denomina. Y me encargó que yo me hiciera cargo de la dirección. Fueron 6 meses mientras nombraban director, que fue cuando ya nombraron al profesor Pastrana, Sí. lo nombraron director, y como estaba de conductor de programas él en el sector 1, Sí. entonces yo le dije que si me daba la oportunidad de irme como conductor de programas al sector 1, y ya salí de la SEP. Sí, yo estuve desde el 79 al 90 y... ¿qué sería? No, como al 80 y... casi al 90, 89 más o menos, Sí. ahí en la SEP. Bueno, ya vine como conductor de programas. Y ahí precisamente como conductor de programas, en uno de los concursos nacionales de elaboración de material didáctico, pues tuve la idea de, platicando con los maestros, que estaba la profesora Leticia también ahí en ese sector, Leticia Vargas Reyes. el profesor Sergio Castro, Álvaro, el profesor Alvarito, Adolfo, bueno, habían varios que Sí. ahorita ya no están, ¿no? Algunos. Y algunos jubilados. Y otros jubilados. Entonces lo junté y vamos a hacer pues, a ver qué hacemos. Y cada quien presentó ideas y yo presenté una de un aparato. Sí. Y pues les agradó. Dicen, pues hacemos ese. Nos cooperamos para comprar los materiales Sí. y ya se hizo el aparato. Era una llanta grande, llena de concreto, un poste cuadrado como de 2 metros, Sí. con perforaciones en cruz Sí. de todos los lados, y para meterle una barra de diferentes alturas que podía dar infinidad de situaciones para trabajar, pues. La cosa es que se vino el concurso, no me acuerdo si era nacional o prenacional, ahí en Durango, y bueno, ¿y ahora cómo llamo Ya lo tenemos ahora, Ya ¿cómo lo lo llevamos llevamos. ahí al concurso? Y dice Cesario, pues si quiere yo me lo llevo, no sé si se lo llevó en camión o en carro, no sé en qué, la cosa es que él lo llevó, Sí. y ganó allá, ganó un Sí. tercer lugar, pero Muy dice, bien. ya no me lo traje porque pues era mucho peso, pero bueno, se vivió esa experiencia muy bonita. bien. Sí, pues que a mí ya no me tocó ya esos concursos de aparato, a mí me tocaron los concursos de la clase, en aquel tiempo clase modelo de educación física. Sí. El inquietud siempre que uno va teniendo y viendo hacia adelante. También los concursos de la clase de educación física ya fueron en la década de los 90. Sí. Pero nosotros ahí estamos como conductores de programas, platicando también, así en grupo. Vamos a organizar un concurso de clase con ustedes, a ver
para que cada quien vea cómo, que puede agarrar de otro. Sí. Y lo hicimos ahí en los recursos. Y de Pero hecho, ustedes lo hicieron y no existía todavía. no había, no, fue idea de creatividad de nosotros. Ustedes, pues. oh, muy bien. Así es. Y Leticia se ha de colar de eso. Pero entonces usted era todavía el conductor de era programas. conductor del programa. ¿Cuándo llega a ser supervisor? Ah, bueno. Ya usted yo ya lo conocí de supervisor. Sí. Bueno, entonces ya, estando de conductor de programas, nosotros habíamos luchado mucho. Un grupito que andábamos siempre. ¿Quiénes? A ver, díganos. Pues, Digan los nombres. Entre esos, lo mismo que le mencionaba el profesor Vázquez Fraile, el Medrano, el Liceo, no, el Liceo, uno que se fue a Michoacán, Ortega, no creo, éramos pocos, ¿no? Éramos muy inquietos, muy unidos, teníamos mucha amistad, andábamos en las buenas y en las malas. Sí. Y siempre íbamos al sindicato a que nos apoyaran en esto, en lo otro. Sí nos decían, ¿cómo nos le vamos a apoyar? Pero no había respuesta. Llega una maestra que había trabajado conmigo en la escuela Francisco Villa, como en la cartera de niveles especiales. Y ya me comenta, oye, profe, dice, ¿qué te parece si uno por hacer una convocatoria para que formen otra zona de educación física, ya otra región en ese tiempo? Pues me parece bien, le digo, si hay oportunidad, pues habría que hacer. Sí. De hecho, yo eso le hice un borrador de convocatoria, Sí. yo la hice, y ya, cómo iba a quedar en un momento dado otra zona, otra región, Sí. mejor dicho. Y ya lanzaron la convocatoria. La lanzó el sindicato. El sindicato. La cosa es que platicó ahí con que estaba de director, que era Hidalgo, Sí. y se pusieron de acuerdo y se lanzó la convocatoria. Yo había ganado un dictamen escalafonario de otra categoría como maestro, que en ese tiempo lo daban allá en México. Sí. Una categoría de 18 horas. Tenía esa categoría. Entonces se lanza la convocatoria, yo meto los documentos y me ganaba en puntuación Ismael Nieto y Eliseo Bautista. Pero como la zona iba a quedar por cambio, iba a quedar allá parado del Guasar. Sí. Entonces dijeron que no, denegaron que no. Entonces yo gané La clave. el puesto de supervisor. Ah, Es pero que no había claves todavía de que se pusiera en juego, no había. Estaba nomás la clave pero ya tenía Hidalgo. Sí, era comisionado, pues. Sí, era un puro comisionado. Entonces yo gané en ese concurso, pues, la clave por eso soy el primer supervisor que asciende por escalafón. Pero Por sin concurso, tener claro. la categoría. Sin tener la clave. Lo que ahorita decimos que es como los que son asignaciones temporales. Temporal, así es. Eran mis plazas docentes. Sí. Y en ese mismo concurso se crearon otros sectores de conductoría de programa, y también la ganó la profesora Leticia Vargas, Juan Carlos Chávez, Julián Castro, y bueno, Amelia Moreno. Amelia Moreno de la Fuente. Fueron 5. Sí. 5 y yo de supervisor. Entonces eso fue en el 93. Entonces yo ya con el nombramiento de inspector lo tengo desde septiembre de 1993 a la fecha. Por concurso Por escalafonario. concurso escalafonario. Oh, muy bien. Los 5 que estábamos de inspectores, Sí. pues platicamos, pues hay que luchar, ahorita que tenemos condiciones. Ahorita sí ya me acuerdo que ya cuando yo ya estaba estaba el profesor Mendívil, Sí. José Mendívil, ahí en un sindicato de secretario. Pues vamos a plantearle a ver si nos ayuda. Y le planteamos. La cosa es que nos pusimos de acuerdo. Bueno, tú te vas a encargar de cuando en Mochis, háblanos. Que cuando vaya a Mazatlán, háblanos. Que cuando vaya a Guasave, háblanos. Sí.
Y así nos comunicábamos y le caíamos como avispa. Antes de que empezara ya estábamos. Yo creo que lo cansamos, no sé qué. La cosa es que sacó el acuerdo de que se crearan, por el esquema de cancelación-creación, Sí. que se crearan las plazas de inspectores para nosotros. Éramos 5, se crearon 4 plazas. Por ese esquema. 4 plazas. 4 plazas. Y en su función actual de supervisor. Yo siempre lo he visto con muchas ganas de innovar, de preparar, porque usted ha tenido, en esta función de supervisor, ha tenido bastantes logros. Yo por lo que he visto en los concursos de las clases de educación física, de las diferentes modalidades, también las innovaciones últimamente han hecho ¿cómo se llama? Olimpiada de la Motricidad Infantil. Sí, siempre innovando, pues, buscando avanzando con los programas, con la necesidad de los niños, la necesidad de la comunidad escolar. Y yo siento que, usted me dirá, ¿verdad? Yo lo percibo como una persona que quiere mucho lo que es educación física. Pues es que mire, a veces quizás uno no percibe lo que trae uno adentro, o no hay modo de expresarlo quizá. Por ejemplo, volviendo atrás, estudié educación física sin saber qué era. Sí. Y ya sabiendo lo que era, pues me identifiqué tanto que todo lo que he venido haciendo lo hago con otra cosa que la traigo siempre, con pasión, porque yo pienso que si no le pongo pasión, pues no siento las cosas. Yo cuando hago algo y que me sale bien, siento que mi pecho Sí. se ensancha, Así porque es. lo hice bien. Y no espero que me digan, oye, qué bien te salió. No, es que yo lo estoy sintiendo. Pero si no le pongo pasión y lo hago nada más a ver qué sale, pues entonces, aunque me digan, oye, qué padre tuvo lo que hiciste, no lo voy a sentir. Sí. Entonces, ha sido mi modo de pensar. Entonces, digo, pues se han hecho cosas muy interesantes, porque ahí está la fe de algunos que son supervisores ahora. Y trabajamos una situación cuando apareció el programa 93, de una vinculación de la educación física con la parte académica, Sí. de las asignaturas. Y ha sido siempre, ha sido trabajo de equipo. A veces yo genero alguna idea, pero se construye entre todos los demás. Participó Élida, la profesora Élida, que ahora es supervisora. Sí. La profesora Leonor, una gran maestra que ahorita trabaja en un centro de educación especial. La profesora Olivia Castelo. Sí. Y aparte los que estaban de conductores también en ese tiempo. Entre ellos estaba la Merto. Y en ese tiempo también estaban los concursos académicos de los maestros de grupo. Sí. Estaba una jefa de sector que ya falleció, la profesora Celia Aguirre Ulloa. Tenía 10 zonas escolares y grandes supervisores, el profesor Pedro Beltrán, Álvaro Tejeda, Dagoberto Rodríguez, un montón de supervisores. Sí. Entonces me dice la profesora Celia, oye Vasconcelos, voy a organizar el concurso académico del 6º grado, pero quiero que se haga con actividades de educación física. La profesora Mireya, que ahora es supervisora, Sí. Mireya Guevara, Sí. que es esposa del profesor Eliseo, estaba como técnica de la profesora Celia. Se acercó a la supervisión. Y, pues nosotros tenemos el proyecto de conocimientos así. Sí. Bueno, le digo. Entonces platicando surgió la idea, bueno, ¿y por qué no lo hacemos en un marco de un campamento? La cosa es que todos los recursos que había, las mesas fijas, la alberca, las tiendas de campaña, todo sirvió para que en ese marco los niños sacaran áreas, sacaran esto, sacaran lo otro, en ese marco y también se hicieron desde luego los juegos, la fogata, todo Sí. su protocolo,
que nunca se le olvidó a la profesora Celia. Participó de los maestros de acá de educación física coordinando la parte del campamento. Sí. El profesor Hugo, me parece que Isidro Urías, Cheto, y yo creo que fueron 4. La cosa es que al momento de prender la fogata había una técnica, pues, que metieron Sí. un cable por abajo, allá. Por Y acá. con una resistencia. Sí, le prendió acá y se fue, y cuando apareció allá se sorprendieron y se sorprendió la maestra, pero nunca supo cómo se prendió la fogata. Nunca supo. Quedaron, se hizo una evaluación ya que terminó. Nos felicitaron muchísimo y dice uno de ellos, mira Vasconcelos, por la confianza que nos tenemos por de tantos años de trato, mira Vasconcelos, magnífico el trabajo que hicieron, es una cosa de que realmente da satisfacción, pero eso sí, es mucho trabajo. Sí. O sea, ellos sintieron que sí. Pues sí, pues fue mucho era pesado trabajo, para ellos. porque aparte de las actividades deportivas, recreativas que hicieron, pues era una forma diferente de evaluar lo académico, ¿no? Sí, así es. Era como muy práctico, o sea, utilizando bien esos conocimientos, no nada más en teoría. O sea, Fue ¿cómo se práctico, usaba? fue práctico, Sí. fue práctico. Y luego también, pues ya en ese tiempo, pues aparecieron los concursos de la clase, o sea, se reactivaron, hubo un tiempo como que se perdió un tiempo y se volvieron a reactivar, precisamente estando el profesor Medrano me parece que en el Condeva, Sí. se reactivaron el concurso de la clase. Y se participaba, hubieron grandes exponentes, llegaron a nivel estatal, a nivel nacional. ¿A quiénes recuerda de los que representaban a la zona 5? Pues en el concurso de la clase, porque van aparejados con el maestro distinguido, Sí. dos actividades también. Pues el concurso de la clase, Héctor Urías trajo un 6º lugar con un reloj que ahí estaba, pero ya no funciona. Sí. Bueno. Ya no funciona. El profe Wood también participó. Hugo, Jorge Hugo Angulo. Hugo Angulo. Karina Nereida. Karina Hernández. Karina Hernández. Y por el lado del maestro distinguido, pues usted también Sí, tuvo participación también. importante. El primero fue Karina en el 2000, una modalidad así, y luego se vino Jorge Hugo Angulo en el 96, Sí. en el 2005. Sí, así es. Entonces, y eso da mucha satisfacción porque habla del gran ímpetu que tienen los maestros de poner, ¿cómo llamas?, a la educación física en buen nivel. Y con lo que uno pueda apoyarlos, orientarlos, porque pues sí, de alguna manera hay orientación en ideas, en cómo poder enfocar algo. En lo personal, yo les expreso algo, pero también la parte que se da muy cercana de los que fueron como conductores de programa. Sí. Es muy importante esa figura, pues, porque es lo más cerca que está esa figura del maestro para poder apoyar. Así es. Eso es importante. Y como vuelvo a repetir, no son cosas de porque uno esté al frente que se hagan, no, son cosas porque se genera una acción y todos responden. Pero es parte del liderazgo que usted siempre ha provocado, pues, esa coordinación, ese conocimiento y también esa parte de entregar su trabajo, entregar tiempo, entregar, pues, esas ganas de enaltecer al gremio, pues, de educación física. Sí, porque, y es que pues uno lo va viendo, lo va viviendo en el trayecto, y más en este caso un trayecto tan largo que en el caso mío he tenido, pues, de que quizás no tengamos todas las condiciones necesarias ideales para poder desarrollar la función del maestro, la función del conductor del programa y la función del supervisor. Y sin embargo, en ese marco, siempre tratamos de salir adelante. Aunque Sí. tengamos que poner
de nuestra bolsa. Sí, Aunque generalmente es así. Porque es lo que hacemos. Generalmente es así. Para poder hacer un pan se necesitan todos los ingredientes. Sí, Y si Así no están los ingredientes, pues el pan no se hace. sí, así es. Entonces, Puedes tener muchas ganas de hacerlo, pero sí. pero no están los faltan los recursos. ingredientes. Sí, así es. Entonces tenemos que hacer ese esfuerzo y sí nos salen las cosas. Y sobre todo eso, la satisfacción que uno tiene en un momento dado de haber logrado. Sí. Eso Su sí. equipo actual, ¿qué opinión? ¿Qué tal? ¿Cómo trabajan? ¿Se coordinan? Pues mire, A ver, dígame. ¿Quiénes están con usted ahorita? ahorita ¿Asesores técnicos? empezando desde ahí de la oficina, pues está el profesor Fabián, está como técnico, la administrativa, la secretaria y un servidor. Y aparte los 6 conductores del programa. Está Ricardo León, Dulce Karina Díaz Quiñones, María Olivia Gastelum Rosas, Francisco Alonso Velarde y César Augusto Quiñones. Ah, muy bien. Bueno, ¿Y qué tal? ¿Cómo trabaja con este equipo? mire, no quisiera nomás referirme a este equipo porque entonces se van a sentir los demás equipos. Ah, muy bien. Porque en el trayecto, en el camino, muchísimos maestros en ese nivel de conductoría, me engañaría yo mismo si dijera todos están a la par, todos han sido a la par. Hay unos que a veces como que se van un poco. Digamos que tienen diferentes habilidades. Así es. Pero le ponen el interés Sí, y la así responsabilidad que deben tener. Actualmente, ya con este equipo que ya tengo, desde que estamos ya en Abolato, ya está consolidado, le echan toda la responsabilidad del mundo, tienen muy buena comunicación entre ellos y es normal que a veces pues, haya diferencias, porque si no hay diferencias pues no hay, como la comida, si no hay tantito picor, pues, entonces a veces no sabe, ¿no? Pero de eso a llegar a una situación de Problemática, pues. eso no se ha dado, No. ni entre los maestros. No, surgen detalles, pero es parte de acoplarse en el equipo, en las actividades. Ni entre los maestros, porque lo vemos en las respuestas que dan como equipo cuando es necesario tener el apoyo de todos, independientemente de sus habilidades particulares, Sí. todos apoyan para un mismo fin. En la organización de los juegos, en sacar adelante los equipos deportivos y sobre todo en la cuestión de cuando hay que desplazar a niños de un lugar a otro. Sí, también. Todo eso. En las actividades que hacemos de zona, todo eso pues es un trabajo de equipo. Y es que también se ha ido ganando la confianza de los directores de las escuelas, de los supervisores escolares. O sea, hablan mucho, muy bonito, y eso da satisfacción de escuchar hablar un supervisor de la labor que están haciendo los maestros allá en sus escuelas. Sí, es muy motivante, claro. Eso es importantísimo. Sí, porque el maestro de educación física siempre está expuesto, pues. Entonces, Y es que miren, esa es otra cosa que hemos ganado. Yo creo que ha sido general. Porque antes el maestro de educación física, no todos, pero sí algunos, pues era muy cómodo que el director de la escuela, oye, ¿sabe qué? Pues no des la clase, ve a tal parte, ve a traerme esto, el otro. Entonces todo eso lo empezamos a trabajar. y a modificar, pues, Entonces, todas esas conductas se han ido modificando. Ya hay maestros que de buena manera saben que profesor, ahorita no lo puedo apoyar, tengo que cumplir con que el niño tenga su clase Así y es. después voy. Así es. Pero no tomar un pretexto de irme allá para no darle clase. No, y es parte de cómo ha evolucionado también. Se evolucionó
el área, los programas, también evoluciona la actitud de los maestros y la entrega que tienen, pues. Eso. Sí, y es que mire, a raíz de la reforma anterior, con todos sus bemoles, ¿no? Con la ley de servicio profesional docente. Sí, con todos sus bemoles. Pero en la parte pedagógica, los consejos técnicos siempre han existido, ¿no? Sí. De las reuniones que hacen los directores Para con los conocer el maestros. acuerdo y todo. Sí. Pero ya con esa reforma, a esa función de consejo técnico se le dio realmente una directriz ya sobre normas, pues, Sí. de procedimientos, de lograr realmente acuerdos, consensos de que fuera en beneficio de los alumnos. Porque antes en las reuniones el tema principal era tratar situaciones administrativas, de cómo solucionar todo lo que se presentaba de problemática. Y ya con esa directriz que se le dio al funcionamiento de los consejos técnicos, nos dio la oportunidad y nos abrió el panorama. En el caso mío, me abrió el panorama de tratar asuntos realmente que son relevantes para poder mejorar los planteamientos para el logro de los contenidos de la educación física. Producto de ese análisis, de ese trabajo de tiempo, llegó el momento en que una idea que yo tenía desde hacía mucho tiempo, de hacer una actividad que permitiera tener un panorama evaluatorio de cómo un alumno de sexto grado, al término de su educación primaria, de lo que corresponde a educación física, darnos una idea de en qué condiciones sale, con qué ¿cómo se llama? Dominios en cuanto a aprendizajes motrices Sí. obtuvo durante los 6 años de estar en la primaria. Y de ahí surge, de ese pensamiento nace lo que le denominamos la Olimpiada de la Motricidad Infantil. Oh, muy bien. De ahí salió. Que cada día empezamos con un procedimiento, cada año lo fuimos mejorando hasta llegar a la quinta edición de la motricidad infantil, en donde le dimos un giro completo en cuanto al contexto, Sí. y que tiene una visión ya más panorámica de ver lo que está haciendo diferentes niños en diferentes retos que se les presentan. O sea, entonces esta Olimpiada de la Motricidad Infantil se trataba no una batería, sino que eran diferentes retos, eran como estaciones Sí, claro, sí. donde cada niño por turnos pasaba en cada una de ellas. Ah, ¿Cómo sí. qué? ¿Cómo qué hacían? Pero por ejemplo está el reto de poder manejar un implemento en equilibrio, Sí. como una O sea, pelota. Ajá. Está el reto de desplazarse de diferentes formas. Sí. Está el reto de lanzar de diferentes formas. Está el reto de correr o de moverse a la velocidad que sea, Sí. en diferentes direcciones. O sea, y lo estructuramos en 10 retos. El último es ya como una forma de relax, Sí. de ya en una situación intelectual, pero a la vez manual, de manipular, por ejemplo, un rompecabezas, por ejemplo, decir algo. Y eso tenían unos indicadores que les denominaban que niveles de desempeño. Sí, sí, se hace una rúbrica por cada uno de los retos. Oh, muy bien. A través de una rúbrica, hasta dónde el niño logra eso. Y que al final le da la valoración de cada Así niño. es. Oh, muy bien, muy interesante. Ahí me Entonces, tocó sí. ir a Nabolato, ahí en Sí, la, ahí en ¿qué Nabolato. fue? Como la plazuela. Sí, esa es una plazuela central de Nabolato. Es el espacio más grande que hay, pues, porque no se puede hacer en una cancha normal, pues. Ajá. Tiene que ser un caso más grande. Y empezamos, pues, en las dos partes, hacíamos dos, una en Nabolato y una en Culiacán. Ya que nos quedamos nada más en Nabolato, Pues ya nada no. más en Nabolato. Y nos quedamos en la quinta, porque pues ya la sexta se vino la pandemia, pues ya, y este año tampoco, no tenemos la oportunidad. Y en ese sentido, pues yo creo que a todos los que hemos participado ahí nos han dado grandes satisfacciones, porque no es nada más reconocimiento de De las autoridades. de los maestros en primer lugar, ¿no? Porque Sí. son los que clasifican.
Pero aparte están los supervisores, aparte los padres de familia, Sí, muy importante. y las autoridades municipales, pues, que también convergen en ese... Sí, es un evento muy grande. Le digo que me tocó Entonces, asistir y muy concurrido. Muchos sí, padres de familia, sí, además sí. que son muchos niños y muchas autoridades, muchos invitados, Sí, así muchos es. asistentes. Y luego, tiene una característica, no van los mejores niños que destacan porque saben esto, no, va todo el grupo y es inclusivo 100%. Allí que yo veía tanto niño. Porque no se le discrimina a nadie que tenga alguna deficiencia de motriz o lo que sea. Todos participan. Oh, muy bien. Claro, que el que necesita algún apoyo, pues se le da el apoyo. Sí, se la acompaña. Muy bien. Entonces, en ese sentido está diseñado. Y ese creo yo que ha sido una de las más grandes satisfacciones que en este trayecto hemos tenido. A ver, y ahora ya me dijo una de las más grandes satisfacciones. A ver, no es amarrar navaja ni nada, ¿eh? Algo que le haya dejado un mal sabor de boca. Algo. Puede ser que no haya nada, Bueno, ¿no? Pero pues, puede los ser. malos sabores de boca, bueno, yo los tomo en este sentido de que hubieron dos eventos que fue de preocupación porque pudo haber habido niños que pudieron quedar con alguna situación de salud Sí. para la vida o pudo haber sido fatal. Dos eventos, Un susto se lleva. pues no fue susto nada más. En la primaria, en la Francisco Villa precisamente, Sí. una niña muy completa deportivamente. Yo trabajaba mucho con diferentes materiales para los deportes. Sí. La natación a base de movimientos, ¿cómo se llama? Imitativos. Sí. Pero trabajaba mucho el atletismo y usaba la bala, usaba el disco. Sí. Y en secundario usaba jabalina. Pues una vez en clases, una niña lanzó la bala y en eso pasó, esa niña muy completa deportiva pasó, le pegó en la cabeza y la tiró ahí, le quedó desmayada, que yo pensé que se había muerto. Cuando usted estaba frente al grupo todavía. Estaba con el grupo y ya la vimos y todo, se vino el maestro del grupo, la llevamos al doctor y afortunadamente no pasó nada de ahí. Qué No bueno. pasó nada de ahí. Qué bueno, gracias. Y el otro fue en la secundaria. Igual, en la misma situación. Pasó. La misma bala. No la misma bala, la bala más pesada. Otra bala. Otra bala más pesada. Sí, porque ya eran de secundaria. Sí, no, pues sí es un. Lo bueno es que ya lo golpeó cuando la bala iba de caída. Pero a ese muchacho sí estuvo en el hospital civil, estuvo como 8 días. Y lo que dijeron los médicos que lo salvó, porque sí, lo he saludado después, lo salvó que tuvo echó sangre por la Secreción, nariz pues. y por los oídos. O sea, no quedó la sangre adentro, Ajá. sino que salió. Oh, mire que. No, Fueron pues, las dos situaciones muy desagradables que me pasaron en... Pues lo tiene muy presente. Ah, Que- pues sí, que, eso, pues, eso no se olvida, sí, pues. sí. No queda uno traumado, pero sí son situaciones que se vivió y que pues no se olvida. Sí, sí, sí. Bueno, pero ya me dice que ya lo ha saludado, ya. Sí, así es. Que por cierto, era muy amigo de Casimiro, mi profesor Casimiro. Muy amigo. Y bueno, pasamos a una dinámica de respuestas cortas. Yo le voy a decir una frase o una palabra y usted me contesta lo que se le venga a la mente. Bueno, Respuesta corta, puede ser una palabra, pueden ser dos, puede ser una frase. bueno, ¿Listo? Ese ejercicio nunca lo practiqué en un momento, pero bueno, ¿cómo pues, Vamos a ver cómo va. Éxito, todo, fracaso, ninguno,
Secretaría de Educación Pública. Mucho apoyo, Educación Física. para mí lo más excelente. Eso. Amigos. Muchísimos, Familia. lo máximo. Jesús Elvia Serrano Sáenz. Hay una gran compañera, siempre. Y bueno, con esto culminamos las respuestas cortas. Ya ven que no era tan difícil. Ya me estaba haciendo llorar. No, no. Pues bueno, profe, para cerrar la entrevista, ¿qué le motiva a seguir, a continuar en ese trabajo que hace, que lo hace muy bien como supervisor? ¿Qué le motiva a seguir en el servicio educativo? ¿Qué le motiva? ¿Qué le inspira? Bueno, la inspiración siempre creo que la he tenido, pues, por el gusto que despertó en mí la educación física. Sí. Y uno de los motivos es que, a pesar de mi edad, yo sigo sintiéndome fuerte y que me siento con salud, y que creo que mis pensamientos, mis ideas todavía están en un nivel de que puedo aportar a algo. Creo yo que todavía me escuchan los maestros con los que platico, Sí. y que de algo les sirve lo que les comunico de las experiencias que he vivido. Y que pienso yo que una persona, mientras no se derrote por sí mismo, pues tiene mucho que aportar. Así es. Porque yo digo que el pensamiento no se puede cautivar, hay que expresarlo, hay que decirles a otros lo que uno siente, lo que uno quisiera hacer, o sea, contagiarlo de una situación que a uno le causa satisfacción, pero que quizás otro no lo cataloga de esa manera, o no le da la importancia, pero que con el ejemplo, dicen que el ejemplo arrastra, pues, Sí. que más que las Así palabras. Entonces, una vez dije, yo quiero terminar, retirarme del servicio, terminar igual que como empecé, pero en el sentido de dinamismo, Sí. no en el sentido de conocimiento, porque entonces no tenía lo que sé ahora, no lo sabía antes. Y en ese sentido, ¿qué le diría a José Guadalupe Vasconcelos cuando acababa de ingresar a la licenciatura de Educación Física? Primeramente, si va a estudiar educación física, que lo haga pero con la conciencia de que sabe lo que va a hacer, de que quiere lo que va a hacer, de que lo que va a realizar es importante. Eso le diría. Que no estudie nomás porque alguien le dijo, porque alguien lo invitó, o porque no encontró otra opción. Que estudie porque realmente esa va a ser su vida, su pasión. Eso va a ser su realización como persona y como maestro. Muy bien, pues fue muy buen consejo y mire, sí le hizo caso. Pues, Y bueno, ¿qué mensaje nos puede dar para los maestros frente al grupo que están actualmente en el servicio educativo? Los maestros de educación física, y no nada más maestros, no nada más, también los que están en otros cargos como conductores, como asesores técnicos, los compañeros supervisores, ¿qué mensaje nos puede dar? pues yo el mensaje que les puedo dar, porque pues he vivido muchas etapas, pues Sí. diferentes funciones, desde maestro hasta donde estoy y en las oficinas centrales, que no importa en qué lugar
esté realizando una función, sino lo que importa es que esa función la realice realmente pensando que lo que genere va a ser en beneficio tanto de maestros y sobre todo de los alumnos, porque es lo primordial en lo que tenemos que pensar, Sí, así es. en los alumnos, en los niños, en la formación de ellos. Estando donde estamos, todos tenemos la obligación, pero también tenemos la pasión de aportar lo mejor de uno para beneficio de los niños. Muy buen mensaje, muchísimas gracias. Y bueno, pues culminamos la entrevista. Yo le agradezco que haya aceptado esta entrevista. Sabe que yo lo admiro, porque se lo he dicho y fuera de cámara, se lo he dicho. Me parece que es una persona que siempre le ha echado muchas ganas a lo que es su trabajo. Es una persona que con la familia se ve que siempre ha estado con ellos y siempre ha estado con el apoyo. Nadie puede decir que dejó la familia por el trabajo, sino que pues es una de las personas que lo supo llevar a la par, todavía. Y entonces pues yo estoy muy agradecido con usted que haya aceptado y bueno, pues seguiremos aquí ahora que somos colegas en este trayecto. Es una persona que es pues un pilar para la función que yo hago y muchos de los que estamos haciendo diferentes funciones pues tenemos el ejemplo que usted nos ha dado, desde compañero de trabajo a aquellos que siempre nos tocó que usted estuviera al frente como líder de la supervisión. Pues muchas gracias, profesor Vasconcelos, para todos, Pues, ¿verdad? gracias a EF Vida por la invitación que me hizo y por darme esa oportunidad que lo que hoy expresé no es otra cosa más que lo que he vivido en esta carrera tan hermosa que es como la de la educación física, en este desempeño. Y ojalá algo de lo que expresé le sirva a algunos. Yo sé que sí, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron muy al pendiente de toda la entrevista. Les invito a que nos sigan en las redes sociales, EF y Vidas en Facebook, síganos en la página, en Instagram y también suscríbanse al canal de YouTube del mismo nombre, EF y Vidas. Active la campanita para que le lleguen las notificaciones de los nuevos videos que estamos subiendo. Muchas gracias, el proyecto es EF y Vidas. Hasta luego. Bien.